Hola, ¿cómo están todos los usuarios de Efecto Cocuyo y de Con la Luz? Este es un resumen de Con la Luz que hemos llamado el foco de luz. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es resumir de nuestros invitados, de nuestras entrevistas durante un mes para que ustedes puedan tener en un producto en 15 minutos lo más importante o los puntos más relevantes que se hayan tocado en este programa durante todo el mes. En el mes de junio, que además es el mes del periodista venezolano, tratamos varios temas de la coyuntura. Las restricciones impuestas a los venezolanos para ingresar a Estados Unidos. Por primera vez Venezuela, los venezolanos tienen prohibición de ingresar a los Estados Unidos. La abogada María Trina Burgos nos explicó en qué consistía esta prohibición, quiénes sí, quiénes no, qué era lo que se esperaba de esta decisión de limitar el ingreso o la emisión de visa durante un tiempo todavía no determinado a ciudadanos de nacionalidad venezolana, de nacionalidad cubana también, para su ingreso a los Estados Unidos. También hablamos de algo que ocurrió en Venezuela en la segunda semana de junio, como fueron las detenciones a un grupo de economistas no vinculados entre ellos aparentemente, que buscaron intimidar a expertos en este sector sobre las informaciones que podían dar acerca de las cifras en Venezuela y acerca de ciertos indicadores que evidentemente el gobierno no publica. Para entender lo que estaba pasando, hablamos con José Guerra, quien nos explicó de pe a pa en qué consistía no solamente esta táctica del gobierno para controlar la narrativa sobre los hechos económicos en Venezuela, sino además también nos explicó qué hace el Observatorio de Finanzas y cuál era el contexto en el que nos estábamos moviendo en Venezuela. Hay otro punto que está ocurriendo en el país. Bueno, dentro de poco, dentro de unas semanas, se van a celebrar otro proceso electoral. Hay personas que han promovido la participación en un proceso electoral. Venimos de un proceso electoral en mayo que evidentemente hubo una altísima abstención, aunque las cifras tampoco se tienen oficialmente, porque bueno, el CNE no ha dado esos números realmente como corresponde, como establecía la ley. Pero para hablar de eso, tuvimos invitada a Mercedes Malavé. Mercedes Malavé ha promovido, junto a la alianza que tienen con Un Nuevo Tiempo, la participación en estos comicios y especialmente en estos comicios que van a escoger alcaldes. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchísimas alcaldías que están en manos de sectores no chavistas o sectores de oposición que a su vez han sido alcaldías, por ejemplo la de Chacao en Caracas o la de Lecherías en el estado Anzoátegui, que siempre han estado manejadas por sectores de las fuerzas de oposición que han ido variando sus posiciones durante estos últimos tiempos, pero que siguen sirviendo a sus comunidades. Mercedes nos explicó muy bien por qué ella sigue defendiendo la participación como estrategia. Y finalmente nosotros también estuvimos a David Smilde, quien es un experto en lo que ocurre entre Venezuela y Estados Unidos, y nos explicó luego de este ataque que hubo hacia instalaciones nucleares de Irán, cuáles podían ser las implicaciones que eso tendría para Venezuela. David Smilde también nos explicó cómo están viendo ellos la relación en Estados Unidos con Venezuela, el comportamiento del presidente Donald Trump y también su mirada sobre las posibilidades de que haya una transición política en Venezuela. Todo esto de lo que les he hablado, ustedes lo van a tener en estos próximos 15 minutos. Nos vemos. Sale esta resolución que suspende el ingreso de ciudadanos de 12 países, lo prohíbe de 12 países y en el caso de otros 7 países lo suspende algunos de estos ingresos. Entre esos 7 países están Venezuela y Cuba, países que además tenían
ciertas posibilidades pues, de continuar sus ingresos en Estados Unidos, y ahora hay una prohibición de viaje. La gente se confundió o la gente empezó a hacer preguntas, no entendían, porque también el texto de la resolución está hecho como para que no se entienda, pero hoy ha habido un poco más de explicación, aunque falta la normativa, y se ha ido explicando, y lo que parece quedar claro es lo que tú no vas a explicar ahorita. Bueno, claro que sí, claro que sí. Fíjate que, como tú dices, vamos a empezar por la última noticia, pero yo te voy a dar un resumen rapidito. Desde que entró el presidente Trump, por supuesto, primero la noticia nefasta de la eliminación de TPS o el intento de eliminarlo, que todavía está en cortes, TPS del 2023, TPS del 2021, todo se está peleando en la corte. Después el paro humanitario, donde hay muchos venezolanos también que se beneficiaron con eso. Ayer o antier salió que van a quitarle el permiso de trabajo a la gente que tiene asilo pendiente. No ha sido aprobada, pero se anunció, lo anunció la CBS como una noticia, como que lo estaban cocinando, no ha sido algo formalizado, pero lo que te digo, Luz, todos los días o por lo menos todas las semanas tenemos malas noticias. Registrarse en una cuestión, que mejor te vayas, que te van a dar $1,000 para que te vayas, las redadas, toda la gente que se están llevando sin ningún tipo de background check, en el sentido que realmente hay unas personas que no tienen ningún delito, aparte de haber entrado ilegal, pero que realmente no han cometido otro crimen como para llevárselos a estos sitios peligrosos donde se los están llevando. Bueno, dicho esto, y tristemente, como dice, para poner la cereza en la copa de la torta, en el top, salimos con unos países que yo te voy a confesar mi ignorancia, que ni siquiera sabía que existían. Burundi sí, Cuba, obviamente, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistán y Venezuela. O sea, estamos Cuba y Venezuela, que obviamente conocidísimos. Toda esa lista de estos 7 que están prohibiendo, más los 12 que también para mí son extrañísimos, que son gente que tiene prohibición totalmente de entrar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el caos? Porque realmente no se entiende la regulación, porque dice que la gente que tiene su visa vigente no va a tener problema. Entonces son los que a partir del 9 de junio para adelante tengan visa. O sea, pero si las visas también están suspendidas las entrevistas de B1, B2, de F1, de J, de M. Entonces, entonces, ¿para qué dice? Entonces, aclara y diga, la gente que tiene visa vigente puede entrar, ¿no? O sea, no sé. Entonces, claro, habló la vocera y entonces dice una cosa también, que ella también está esperando directrices. Entonces, todos estamos tirando flechas para que sepan, y hay que esperar las directrices. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo vas a saber qué vas a hacer con la gente que va a venir el lunes, que tiene pasaje para el lunes? Bueno, tú te vas para el aeropuerto y si te dejan montar con tu visa vigente, se supone que te van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque el oficial de la aerolínea tiene que preguntarle a CBP o a ICE si esta persona se puede montar en el avión, o si tiene alguna notificación que siempre aparece. Cuando pasan el pasaporte, aparece algo ahí en la computadora. Hay un grupo, como bien lo has descrito, decidieron participar en este proceso, hacer este llamado. Pues bueno, se produjo esta gran abstención, se pierde la gobernación del Zulia, que la verdad es una lástima que eso haya pasado, y ahora hay esta nueva convocatoria. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cómo sostener la tesis de la participación luego de lo mismo que tú has descrito y has evaluado frente a esta convocatoria, y sobre todo eso que dice, o sea, frente a la represión del gobierno que al detener a Juan Pablo Guanipa, pues genera ese manejo de la herramienta del terror y hace que pierdan, qué sé yo, 3,000 testigos, porque bueno, ya venía de los antecedentes de lo que había ocurrido el 28 de junio. Bueno, este proceso tan violento, convocado claramente para aprovechar los niveles de abstención y la popularidad, digamos, de quienes llaman a ella, no va, bueno, para mí, salvo un milagro portentoso, no va a tener un resultado muy distinto al de las gobernaciones. Con decirte que si logramos duplicar la participación de la oposición, porque quienes se abstuvo fueron sobre todo los opositores, llegaríamos a un 15, 18% de participación de la oposición, ¿no? O sea que igual
el resultado es muy difícil mantener esas 126 alcaldías, un tercio de las alcaldías que teníamos, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que seguir llamando a la participación, tenemos que seguir diciendo que la vía es electoral, tenemos que tratar de salvar. O sea, si yo me tengo que ir, se lo dije el otro día en una reunión, si el único municipio que se puede salvar es, no sé, el Hatillo, pues nos dividiremos cada uno en una calle, iremos a buscar los votos allí, porque es que para mí eso es morir con las botas puestas, ¿no? Para mí eso es seguir en la vía electoral. Nosotros sabíamos desde que empezamos a reunirnos para las elecciones de gobernadores y parlamento que íbamos a atravesar un desierto y que esto era una racha, o sea, que esto era un ciclo. Y que lo teníamos que atravesar, bueno, como, vamos a decir, como le recomendaron al pueblo judío, ¿no? No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, camina siempre recto, ¿no? O sea, llama siempre a la participación, aunque los resultados, después de lo que pasó el 28 de julio y ahora de lo que pasó el 25 de mayo, que además de la abstención, además de que ganaron todas las gobernaciones, con todo eso todavía no publican los resultados. O sea, una cosa increíble. O sea, como que ya no van a publicar. Y además empiezan a hablar de unos electores sí y otros electores no. Unos cuentan y otros no. O sea, estamos cada vez peor desde el punto de vista de la defensa de la única vía, de la única ruta, mecanismo de expresión que nos queda. Porque llamar a la calle, llamar a Miraflores, llamar a la protesta, hoy en día ya la gente... Lo que nos quedaba era la participación electoral como mecanismo de expresión de la mayoría o de una población, sí, de la mayoría, porque el voto es la mayoría. Una protesta nunca va a la mayoría, pero expresión de la mayoría, el voto. Y para mí esa es la presión democrática interna que podemos ejercer, es esa. Entonces, bueno, pues seguir, yo digo, me da cosa transmitirle a la audiencia un sentimiento de resignación. Yo no estoy resignada. Yo no me siento resignada, ni nadie me obliga a estar en la vía de la participación, ni me siento presionada, como nos decían muchas veces, bueno, es que tú llamas a la participación porque te sientes presionada porque estás en Venezuela. No, yo llamo a la participación como quien llama, como quien tiene que ir a la batalla aunque esté cansado. O sea, nos declaran la guerra, tenemos que otra vez salir a pelear, sí, otra vez, bueno, vamos a pelear, no, sí, estamos cansados, sí, estamos, acabamos de recibir un golpetazo horrible el 25 de mayo, pero no estamos derrotados, o sea, seguimos por la única vía que nos parece que es la vía que le permite al ciudadano expresarse y manifestar su deseo de cambio, ¿no? La Constitución es clara, la moneda venezolana es el bolívar, ahí no hay discusión de ningún tipo. Eso es la ley. El problema está en que el propio gobierno dijo, y el presidente Maduro dijo, que no había problema con la dolarización, que había que tomar provecho de la dolarización de facto que había en Venezuela. Eso lo dijo, eso está grabado, eso está grabado, retransmitido por todos lados. Entonces, el dólar paralelo, lo llamaban antes el innombrable, lo llamaban el dólar guarimbero, el dólar criminal, es un dólar que surge porque había control de cambio. Entonces, cuando hay control de cambio, usted puede decretar que la ley de la gravedad no se aplique en Venezuela, pero la ley de la gravedad va a funcionar en Venezuela. Usted tiene control de cambio y usted puede estar en el régimen más autoritario, el de Kim Il-sung de Corea del Norte, el de Díaz-Canel en Cuba, y lo que hemos ido a Cuba sabemos que es así. Hay un mercado paralelo. ¿Y por qué hay un mercado paralelo? Bueno, porque el Banco Central, que suple las divisas, pues no suple la demanda de dólares en el mercado. Entonces, aquel que necesita importar un insumo, aquel que necesita viajar, comprar una medicina, hacer que su fábrica, su negocio funcione, ¿dónde va cuando no consigue los dólares del Banco Central? ¿Va a dónde? Al mercado paralelo. ¿Y cómo se forma ese mercado paralelo? Se forma de una manera desordenada, pero así se forman los mercados cuando no hay regulación. Por eso yo siempre dije, y dicho, y digo, y sostengo, que lo mejor que ha podido ocurrir en Venezuela es legalizar el mercado paralelo. Que haya dos tasas, eso lo llaman en Argentina el desdoblamiento, dos tasas, un mercado oficial, hoy cerró el dólar a 105, 104, y un mercado paralelo donde el Banco Central puede vender dólares 118, 120, y gana bolívares con eso. Es más, eso beneficia al Banco Central. Yo no sé por qué no lo hace, porque es un mercado que está funcionando.
Es que, Claro. mira, hagan lo que hagan, persigan, encarcelen, busquen, va a existir un mercado, porque hay una necesidad que no está cubierta por los dólares oficiales. ¿Cómo impacta el hecho de que Trump decidiese atacar a Irán? Irán es socio de Venezuela, pero a la vez, luego de este ataque, pues esta decisión de Donald Trump de eliminar sanciones a China, China también es socio de Venezuela. No meto a Rusia en este momento porque Rusia pues parece que está ahí como una especie de redistribución del conflicto y Rusia está mal económicamente y pues no ha podido haber ningún avance entre Ucrania y Rusia. Ese es como quien dice otra parte de la mesa. Pero en la mesa de acá de Venezuela, hay un ataque a Irán, pero también una flexibilización a China para que compre, para que Irán le venda petróleo. Hay personas que leían que este ataque a Irán no iba a favorecer en esta ocasión a Venezuela en términos de el aumento de los precios del crudo, porque, entre otras cosas, pues la producción del crudo venezolano había bajado. ¿Cómo lo están leyendo? Bueno, primero lo que hay que recordar, y yo me tengo que decir esto a cada rato, porque es difícil entender, porque siempre cuando estamos pensando en relaciones internacionales, estamos pensando en relaciones, en redes, en bloques, que los países poderosos están construyendo su bloque, ¿no? Entonces, enemigo de mi enemigo es mi amigo, y amigo de mi enemigo es mi enemigo. Pero con Trump, la verdad es que no funciona así. Realmente Trump es bilateral. Él está pensando en países de manera bilateral, ¿no? Y no está pensando, ay, yo no voy a estar amigo contigo porque tú eres amigo con la China. Entonces, puede ser que algunos mensajes así salen del Departamento de Estado, así, pero fundamentalmente eso no es la manera que Trump piensa. Entonces, el hecho de que Trump haya bombardeado a Irán, y entonces Irán es socio de Venezuela, yo veo que no tiene mayor repercusión sobre Venezuela vis-a-vis Estados Unidos, ¿no? Y según entiendo, los bombardeos no han afectado la industria petrolera de Irán. Yo sé que hay derivados que son importantes, diluyentes que son importantes para la producción de gasolina en Venezuela, y no veo que eso va a ser afectado, ¿no? No he visto que haya información sobre eso. Entonces, yo no veo que esto, entonces, sí, imagina cómo es que Trump bombardea Irán, entonces 24 horas después se está anunciando alivio de sanciones. ¿Por qué? Así como que es este fuego. Entonces, así como que, bueno, parecen contradictorios, pero realmente para Trump, acuérdense que él no es tampoco neoconservador, ¿no? Él no está pensando, ay, Irán es una dictadura, viola derechos humanos, entonces hay que atacarlo. No, nada más estaba así enfocado en el programa nuclear, ¿no? Entonces esa es más o menos su forma de pensar. De peligro, el programa nuclear. Entonces los bombardeos fueron hacia allá. Dijo, y todos sus oficiales repitieron hasta el cansancio que no están así persiguiendo el cambio de régimen, aunque Israel promovió eso, que no estaban buscando, no solo no lo están buscando, pero que mañana te voy a aliviar sanciones, ¿no? Después de bombardearte. Entonces, porque se trataba realmente de esa amenaza percibida sobre el programa nuclear, no así ataque a Irán porque no es una democracia de viola de derechos humanos. Entonces, sí, todas esas cosas van juntos y parece un poco paradójico esto, pero así, desde el punto de vista de Venezuela, yo creo que es bueno en el sentido de que no creo que tiene mayor incidencia este conflicto sobre Venezuela.